La disciplina es uno de los elementos más importantes para entender obviamente el cuadro administrativo de Weber. Como les decía, justamente uno de los elementos que más le interesa a Weber es el tema de la validez del orden y cómo en la práctica las rutinas y las reglas y todo este conjunto de elementos que conforman, digamos, el cuadro administrativo van generando justamente esa regularidad de comportamiento personal o administrativo. Entonces la disciplina para Weber debe entenderse como la probabilidad de encontrar obediencia a un mandato dado por parte de un conjunto de personas que en virtud de actitudes arraigadas sea pronta, expedita y automática. Por eso es que para Weber la burocracia era uno de los elementos más relevantes como cuadro administrativo racional, porque en la práctica pues esa disciplina pues, obviamente era uno de los elementos sobre las que, digamos, descansa la regularidad de comportamiento administrativo. Por eso es que Weber está en contra justamente de la lógica justamente, ¿cómo se le puede llamar? La lógica discrecional que en alguna medida, digamos, se introduce dentro de los cuadros administrativos que no son burocráticos. La obediencia, entonces, que se da en el caso de Weber, es una obediencia a las reglas, a las rutinas, al espíritu de la norma, como dirían algunos otros, ¿no? Y en ese sentido, pues obviamente esa obediencia es uno de los elementos más importantes de apego, digamos, hacia las reglas que genera el cuadro administrativo de Weber. Otro de los elementos fundamentales para el mecanismo, digamos, de la burocracia es lo que se llama la rutina. La rutina es una asunción de mandatos que encarna actos rutinarios. Nunca se medita en la pertinencia de los mismos, sino básicamente, digamos, en las lógicas que encarnan esas rutinas. La rutina genera una estructura de actos validados y genera una capacidad para modificar la secuencia, digamos, que encarnan, que eso es la esencia de la burocracia. Por supuesto, esto que para Weber era un momento importante, después se vuelve un problema, porque esta rutina es la que permite en alguna medida que este cuadro administrativo entre en crisis, obviamente, porque cuando hay, digamos, una serie de situaciones cambiantes, pues obviamente lo que vendría el cuadro administrativo es seguir el espíritu de la regla o el espíritu de la norma, y eso impide en alguna medida, digamos, que el cuadro administrativo se adapte a los tiempos, se adapte a los problemas cambiantes de una sociedad. Entonces, la regla burocrática genera rutinas que se van interiorizando, y esas rutinas interiorizadas van liberando a los mandos altos, obviamente, de la capacidad, obviamente, de dirigir. Para eso sirve justamente el aparato burocrático, justamente para liberar a los mandos directivos del esfuerzo, diríamos, directivo, y realmente que todo el aparato administrativo entonces se convierta, como aparece aquí justamente, en una serie de engranajes muy bien asentados que permitan esa regularidad del comportamiento administrativo. Lo más importante entonces en el cuadro administrativo de Weber justamente es esa capacidad directiva, justamente de dirigir, de organizar la organización, diríamos, hacia los rumbos que la misma organización está pensando. Eso es un elemento, obviamente, que después va a generarse también en la gestión pública, que hace mucho énfasis también en los mandos directivos y en esa capacidad organizativa justamente que pues, obviamente necesitaría, digamos, los mandos en la administración pública para superar sus problemas. Lo interesante aquí es que tanto el modelo burocrático como el modelo, digamos, de la gestión pública justamente se supone que supera al modelo, digamos, burocrático, pues están haciendo énfasis en esa capacidad directiva. Lo interesante en el caso, digamos, de Weber es que pues, para poder liberar esa capacidad directiva necesitamos una estructura burocrática estable que permita, digamos, justamente esa regularidad administrativa. En ese sentido, se habla, digamos, del ejercicio del poder, básicamente, digamos, el tema del poder. La regularidad del comportamiento es una forma, digamos, de poder y una forma, digamos, también de la toma de decisiones. ¿Quién toma decisiones bajo unos procedimientos y cómo las personas, obviamente, siguen esas decisiones? En ese sentido, en el cuadro burocrático existen varios niveles. El nivel directivo, que toma las decisiones estratégicas; el nivel gerencial, o el mando medio, diríamos, que toma las decisiones en el ámbito organizativo; el nivel técnico, que recomienda decisiones técnicas a los mandos medios; y el nivel operativo, que es el acatamiento de las normas. Vean ustedes que conforme va bajando a cada uno de los niveles, pues obviamente la regularidad del comportamiento administrativo se espera mucho más.
el nivel operativo y el nivel técnico no toma decisiones, solamente sigue las reglas rutinizadas, digamos, y obviamente esas reglas rutinizadas permiten, digamos, esa regularidad que esperan los mandos gerenciales y directivos. Por eso es que también en el ámbito de la estructura burocrática, cada uno de los niveles necesita un nivel de especialización, un nivel pues obviamente de educación diferenciado. No es lo mismo el nivel directivo, el nivel gerencial, que el nivel técnico, el nivel operativo. Lo que ahora se llamarían competencias, pues obviamente serían muy diferenciadas. Las competencias para uno de los niveles, para los otros, es muy diferente. Aquí entramos entonces ya, en alguna medida, si entendemos ya esta regularidad del comportamiento administrativo que nos sugiere Weber, en la práctica, digamos, tendríamos que entender cómo entra en crisis este modelo, porque obviamente pues en la teoría parece muy bien, y por eso es que Weber decía que el modelo burocrático iba a ser el modelo más importante, el modelo más avanzado en el ámbito, digamos, de la administración. Sin embargo, 100 años después de la obra de Weber, lo interesante es que ahora, pues obviamente todas las visiones dicen que hay que pasar del modelo burocrático a un modelo post-burocrático. ¿Cómo ocurrió esto? El mismo Weber tiene sus propias respuestas. Según Weber, existen dos tipos de cuadros administrativos. Uno, el ámbito del cuadro administrativo burocrático, que maneja esta regularidad de comportamiento que era de lo que estamos hablando actualmente, que se basa en la regulación legal y en base a méritos como fuente de autoridad, y el cuadro administrativo patrimonialista, que es muy parecido al cuadro burocrático, pero que básicamente es ciertamente un poco diferente. Ese cuadro, obviamente, depende de las regulaciones y favores del señor patrimonialista o el señor caudillo. Básicamente esta diferencia, que parece muy pequeña, es muy grande para el modelo burocrático de hoy. Vean ustedes la diferencia según lo mismo que dice Weber. El cuadro administrativo, que depende del caudillo de la organización tradicional, en ese, digamos, esquema, solamente la fuente de la autoridad no es la regla, no es la ley, no es el espíritu de la ley, sino son los deseos del caudillo o la interpretación autorizada de la tradición, digamos, que maneja este caudillo. En ese sentido, la fuente de la autoridad no es la regla, sino básicamente lo que dice el jefe. Aquí es donde entramos justamente en esa medida, digamos, de la importancia del líder o del líder en el sentido positivo o caudillo en el sentido negativo, porque obviamente en una y otra visión ambos, digamos, descansan, digamos, tienen un gran peso. La diferencia en el campo patrimonialista es que, pues obviamente el líder en el ámbito burocrático está supeditado a las reglas del ámbito, digamos, del cuadro administrativo, mientras que en el patrimonialismo es el caudillo o el líder entendido de forma negativa el que va a generar, digamos, esta interpretación autorizada de la tradición o de las reglas que hay que seguir. El cuadro administrativo que se deriva del caudillo no se denomina burocracia, sino patrimonialista. En ese sentido, el poder basa discrecionalmente y autoritariamente en el caudillo. Vean ustedes lo que dice Weber entre uno y otro. Es esencial en la moderna burocracia el contrato administrativo de nombramiento, o sea, la libre selección. Allí donde funcionarios serviles, esclavos ministeriales sirvan en articulación jerárquica con competencias objetivas, o sea, de manera formalmente burocrática, hablaremos propiamente de una burocracia patrimonial. En ese sentido, el patrimonialismo, digamos, es diferente al tema, digamos, de la burocracia, porque el patrimonialismo pues no genera este mérito, sino más bien, básicamente, el apego a los deseos del señor o del caudillo. Vean ustedes, aquí es donde ya aparece la diferencia entre las dos. En la dominación burocrática es la norma establecida la que crea la legitimidad del que manda para dar órdenes concretas. En la patriarcal es la sumisión personal al señor la que garantiza como legítimas las normas procedentes del mismo. En este caso, solo el hecho y los límites de su poder proceden de normas que, aunque no han sido escritas, se han visto consagradas por la tradición. Entonces, en la estructura patriarcal de dominación, al poder doméstico descentralizado mediante el reparto de tierras y a veces peculio, a los hijos y otras personas dependientes del círculo familiar, damos el nombre de dominación patrimonial. Sintetizando,
¿Cuál es el problema, digamos, de un cuadro burocrático que no ha interiorizado suficientemente las reglas, o que en dado caso las reglas son discrecionales? Solamente eso se parece más a un cuadro administrativo patrimonialista, en donde los jefes tienen un poder discrecional y obviamente los jefes entonces cambian la regla o la interpretación de la regla a sabor y antojo, que es algo muy parecido a lo que ocurre, por ejemplo, en muchos países del mundo. Entonces, lo que vemos justamente es que parece que la crisis del modelo, digamos, burocrático, que habla mucho la literatura, más bien no está diciendo, digamos, que es el modelo burocrático el que entró en crisis, sino lo que entró en crisis es el modelo patrimonialista, que básicamente tenía una fachada burocrática. En el caso de Guatemala, por ejemplo, donde las reglas están escritas, pero muchas veces no se cumplen, pues obviamente se explica mucha decisión de cuándo se cumple una regla o cuándo no, en base a justamente los deseos de lo que yo llamaría el caudillo o, digamos, el señor patrimonialista. Entonces, en ese sentido, habría que entregar, digamos, como habíamos dicho en la primera clase, que el cuadro, digamos, que el modelo burocrático realmente nunca se terminó de establecer como debe ser, porque en ninguna parte del mundo el cuadro burocrático cuajó como debería de ser, y eso es lo que algunos plantean como una defensa del modelo burocrático. Entonces, concretizando, digamos, en este punto, ¿cuál es el problema, digamos, de la administración pública? Como en alguna medida, digamos, uno de los teóricos como es Omar Guerrero lo mencionó, que tanto el modelo burocrático como el modelo de la gestión pública no aparece el tema de lo que algunos llaman el dominio político. ¿Qué aparece, digamos, o qué sucede cuando la política se introduce en el modelo? Pues obviamente genera muchas distorsiones, justamente lo que Weber llama el patrimonialismo. Las decisiones, los elementos, digamos, que están basadas en los deseos, en los intereses, en este caso el señor caudillo, pues obviamente van a generar esa contradicción con las normas y con el espíritu de las reglas que hablaba, digamos, el modelo burocrático. Entonces, bueno, estas son algunas otras, digamos, ¿cómo se llama?, extractos de la obra de Weber en su obra Economía y Sociedad, donde sigue desarrollando todo el tema, digamos, de lo político, y cómo obviamente este tema político pues obviamente genera ciertos problemas y ciertas distorsiones al modelo burocrático. Entonces, para terminar justamente con esta parte, este sería el esquema de institucionalización, básicamente, que se basa en el modelo burocrático. Lo que algunos llamarían en la literatura la desinstitucionalización, porque lo que prevalece es la informalidad política basada, digamos, en los deseos o lo que ahí se llama, digamos, el influjo del caudillo máximo, que es la que modifica las reglas, se basa en reglas imprecisas, elitistas y institucionalmente coercitivas, y obviamente esa lógica en el cuadro, digamos, patrimonialista genera una lógica de súbditos, de redes clientelares y de paternalismo. Eso es lo que genera, obviamente, como obviamente los que no están a favor del caudillo, pues obviamente están excluidos, los que no son, digamos, que no siguen las reglas o las lógicas del caudillo, están excluidos, digamos, de ese elemento, y eso es lo que en alguna medida explicaría la ingobernabilidad, el espacio público personalizado, la desconfianza generalizada y todos los elementos, obviamente, que se ven en el caso de Guatemala. ¿Cómo debería ser según el modelo, digamos, burocrático Weber? Pues obviamente no debería ser así. Debería ser como está en esta gráfica. La institucionalización en el sentido clásico es reglas claras, consensuadas con conversación generalizable, porque obviamente esas son las que van a encargar las rutinas, y son las que van a generar la identidad, y son las que van a encargar también, digamos, la regularidad del comportamiento administrativo. Eso es lo que debería permitir, digamos, entonces, que el líder carismático esté sujeto a las reglas impersonales y que entonces la ciudadanía no tenga que pedir favores a ninguno, sino, obviamente, esas reglas generan una identidad de pertenencia y obviamente una lógica en la cual todas las personas están incluidas dentro del modelo burocrático. Lo que genera entonces este círculo virtuoso: gobernanza, espacio público despersonalizado, confianza a gobernantes gobernados, y todos estos elementos que aparecen en este esquema. Entonces, pues un poco la conclusión de esta semana sería justamente que el modelo burocrático, como habíamos dicho, nunca arraigó de todo. Quizás en algunos países del mundo
pues esto pues obviamente tiene un poco más establecimiento, y es lo que incluso algunos autores llaman la cultura de legalidad. Este cuadro, digamos, burocrático, lo que plantearía, digamos, es una cultura de legalidad, un apego a las reglas impersonales, claras, consensuadas, que en la práctica realmente llevarían a todos estos elementos favorables. En ese sentido, pues, para el caso de Guatemala, ¿cómo podemos transitar a un modelo post-burocrático si este elemento, digamos, de la burocracia nunca se llevó a cabo? Y entonces, cuando hablamos del crisis del modelo burocrático, estamos hablando realmente de otra cosa. Estamos hablando de que este modelo, pues obviamente nunca terminó de arraigar. Un poco, digamos, eso sería, así muy rápidamente, diríamos, lo que tendríamos que trabajar esta semana. La reflexión, diríamos, sobre los elementos, diríamos, del modelo burocrático, por qué no arraigó, por qué, diríamos, en alguna medida no terminó de desarrollarse, y también en la práctica realmente cuáles eran los desafíos para un país como el nuestro, que nunca terminó, digamos, de arraigar el tema del modelo burocrático, cómo podemos transitar a un modelo post-burocrático. Esas serían un poco las preguntas que podríamos desarrollar o pensar, digamos, para la siguiente sesión. Con esto daríamos por terminado, digamos, a esta pequeña sesión de esta semana. De todas maneras, cualquier pregunta, cualquier comentario, pues podemos hacerlo, digamos, vía virtual o vía la plataforma que nos pone a disposición el